¿Por qué los ataques espirituales no cesan? ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de tu fe, los ataques espirituales no cesan? ¿Por qué parece que los demonios están siempre al acecho, listos para atacar? Tal vez hayas pensado que estos ataques son simples coincidencias o consecuencias de tus acciones, pero la realidad es mucho más profunda. Lo que estás a punto de entender cambiará tu perspectiva sobre la batalla espiritual. Lo más importante, fortalecerá tu fe de una manera poderosa. Esta revelación puede ser la clave para alcanzar la victoria total sobre los ataques del enemigo. La naturaleza de la batalla espiritual. La naturaleza de la batalla espiritual es un tema profundo y esencial en la vida cristiana. En primer lugar, es importante entender que no estamos librando una lucha física, sino espiritual. Como se menciona en Efesios 6:12, nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales malignas que operan en dimensiones invisibles. Estas fuerzas buscan constantemente desviar a los creyentes de su propósito divino y debilitarlos en su fe. Los ataques espirituales no son accidentes ni eventos casuales, sino maniobras deliberadas del enemigo para impedir que los cristianos vivan plenamente en la voluntad de Dios. A medida que un creyente crece en su identidad en Cristo y se acerca más a los planes y propósitos divinos, los ataques del enemigo tienden a intensificarse, como se menciona en 1 Pedro 5:8, donde el diablo se describe como un león rugiente que busca devorar a quien pueda. Estos ataques no solo están dirigidos a la destrucción de la vida física o emocional del creyente, sino que también tienen el objetivo de socavar la confianza y la fe en Dios. Al desconcentrar al cristiano o inducirlo al temor, la duda o la confusión, el enemigo intenta bloquear la plenitud del propósito divino para esa persona. Es esencial, por lo tanto, mantenerse sobrio y vigilante en todo momento, como nos insta Pedro, reconociendo que la batalla espiritual es real y constante. Sin embargo, también es importante recordar que, aunque el enemigo puede lanzar ataques, los creyentes tienen acceso al poder de Dios a través de la oración, la fe y el uso de las armas espirituales que Él nos ha dado para resistir y prevalecer sobre el mal. ¿Por qué el enemigo te ataca? Los ataques espirituales, de hecho, no están tanto relacionados con las circunstancias externas que puedan estar ocurriendo en tu vida, sino con tu identidad en Cristo. El enemigo te ataca precisamente porque eres una amenaza para su reino. Cuando decides seguir a Cristo y apartarte del estilo de vida que el mundo promueve, estás tomando una posición que va en contra de las fuerzas del mal, y esto es lo que realmente provoca la ira del adversario. La Biblia nos dice en 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo resalta que, al ser transformados en Cristo, los creyentes no solo experimentan una transformación interior, sino que también pasan a formar parte del reino de Dios. Este reino es uno de poder, autoridad y victoria sobre las tinieblas. Ser parte de ese reino, y vivir en su poder, es lo que realmente pone al cristiano en la mira del enemigo. El diablo no puede soportar ver a alguien que ha sido liberado de su influencia y que ahora camina bajo la autoridad de Dios. Esto lo enfurece y lo lleva a lanzar ataques espirituales con el fin de desestabilizar al creyente y evitar que experimente el poder y la victoria que le pertenecen como hijo de Dios. El enemigo sabe que, como nueva creación, tú tienes la capacidad de ejercer autoridad sobre él y sus huestes. Por lo tanto, sus ataques están motivados por su deseo de debilitar tu fe y mantenerte alejado de la plenitud de lo que Dios tiene para ti. Sin embargo, a pesar de los ataques, es crucial recordar que, en Cristo, ya somos más que vencedores, Romanos 8:37, y podemos resistir al enemigo con la fuerza de su poder. La armadura de Dios, tu defensa espiritual. Para enfrentar los ataques espirituales y las batallas que se presentan en nuestra vida diaria, es fundamental estar equipados con la armadura de Dios, que nos proporciona protección y fortaleza en Cristo. En Efesios 6, 10-18, el apóstol Pablo nos enseña cómo podemos ponernos esta armadura, esencial para resistir las estrategias del enemigo y mantenernos firmes en nuestra fe. El cinturón de la verdad es la base de toda nuestra protección. La verdad de la palabra de Dios nos da claridad y nos permite discernir las mentiras del enemigo. Satanás busca engañarnos, pero la verdad nos mantiene firmes, evitando que caigamos en sus falsedades. La coraza de justicia nos cubre el corazón, simbolizando la justicia de Cristo. No confiamos en nuestra propia justicia, sino en la perfecta justicia de Jesús.
Esta coraza protege nuestro corazón de condenas y ataques que intentan hacernos sentir culpables e indignos. El calzado del Evangelio de la Paz nos da estabilidad y firmeza. El Evangelio trae paz a nuestros corazones y nos permite resistir la ansiedad y el miedo que el enemigo intenta sembrar. Con este calzado, estamos listos para avanzar en la misión de Dios, llevando su paz a los demás. El escudo de la fe es nuestra defensa contra los ataques del enemigo. Cuando levantamos la fe, protegemos nuestro ser de las flechas de duda, desánimo y temor que el diablo lanza hacia nosotros. La fe en las promesas de Dios nos recuerda que Él está siempre con nosotros, sin importar las circunstancias. El casco de la salvación protege nuestra mente y nuestra identidad en Cristo. El enemigo intenta hacernos dudar de nuestra salvación, pero el casco nos recuerda que somos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Jesús. Este casco nos resguarda de ataques emocionales y mentales que buscan hacernos sentir inseguros. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra única arma ofensiva en la batalla espiritual. Jesús usó la Escritura para vencer al enemigo en el desierto, Mateo 4, y de la misma manera, al aprender y declarar las Escrituras, podemos derrotar las mentiras del diablo y mantener nuestra fe fuerte. Estar equipados con la armadura de Dios nos permite enfrentar cualquier desafío o ataque espiritual, sabiendo que la victoria ya ha sido asegurada en Cristo. Cada parte de la armadura está diseñada para protegernos, ayudarnos a avanzar y mantenernos firmes en nuestra fe, siempre dependiendo del poder de Dios y no de nuestras propias fuerzas. El miedo es una de las principales herramientas que el enemigo utiliza para debilitar nuestra fe y desestabilizarnos emocional y espiritualmente. A través del miedo, el enemigo busca sembrar duda, ansiedad y parálisis en nuestras vidas, con el objetivo de alejarnos de la confianza plena en Dios. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que el miedo no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo es un recordatorio claro de que, como hijos de Dios, no estamos llamados a vivir en temor, sino en el poder, el amor y el autocontrol que Él nos ha dado. El miedo puede intentar tomar control de nuestros pensamientos y corazones, pero cuando experimentamos ansiedad o temor, debemos recordar que tenemos en Cristo el poder para superarlo. El miedo no tiene dominio sobre nosotros cuando confiamos en la promesa de que Dios está con nosotros y nos ha dado autoridad sobre las fuerzas del mal. En Lucas 10:19, Jesús nos otorga autoridad al decir, «Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Esta poderosa promesa de Jesús nos fortalece y nos asegura que, aunque el enemigo busque infundir miedo en nosotros, tenemos la autoridad y el poder en Cristo para resistir y vencer. El miedo pierde su poder sobre nosotros cuando nos aferramos a las promesas de Dios y confiamos en su soberanía y protección. Al recordar estas verdades, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía, sabiendo que el poder de Cristo está en nosotros y que el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas. La fe es nuestra armadura contra el miedo, y podemos caminar con confianza, sabiendo que, en Cristo, somos más que vencedores. El poder de la oración y la comunidad. La oración es una de las armas más poderosas que tenemos como cristianos, una herramienta fundamental para resistir los ataques del enemigo y mantener nuestra conexión constante con Dios. En Filipenses 4:6 se nos instruye, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». Este versículo nos recuerda que, en lugar de preocuparnos, debemos presentar todas nuestras preocupaciones y necesidades a Dios en oración. Al hacerlo, no solo buscamos su guía y ayuda, sino que también liberamos nuestras cargas, confiando en que Él tiene el poder para intervenir y transformar cualquier situación. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también activa su poder en nuestras vidas. Al orar, le damos espacio a Dios para obrar en nosotros, cambiar nuestras perspectivas y darnos la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier adversidad. La oración fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos en la batalla espiritual, sino que Dios está con nosotros, escuchando y respondiendo según su voluntad. Además, es esencial rodearnos de otros creyentes. La comunión con hermanos en Cristo es vital para nuestra vida espiritual. La Biblia nos dice que donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, Él está presente entre ellos. Mateo 18:20.
Estar rodeados de una comunidad cristiana nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, nos da apoyo en los momentos de dificultad y nos anima a seguir adelante. Los creyentes pueden orar unos por otros, compartir palabras de aliento y enseñarse mutuamente, lo que nos prepara para enfrentar los ataques espirituales con fuerza y unidad. La comunidad cristiana también nos proporciona un entorno de crecimiento, donde podemos aprender más de Dios, fortalecer nuestra fe y compartir nuestras luchas y victorias. La oración conjunta y el apoyo mutuo en la iglesia son esenciales para avanzar en la batalla espiritual y vivir de acuerdo con el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. La combinación de oración personal y comunión con otros creyentes crea un ambiente espiritual poderoso, donde el enemigo no tiene lugar para prevalecer. Declarar las promesas de Dios. Cuando declaras las promesas de Dios, reafirmas tu fe. Isaías dice: «Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié». Declarar la palabra de Dios te da fuerza y combate las mentiras del enemigo. La perseverancia en la batalla. La perseverancia en la batalla espiritual es crucial para mantenernos firmes en nuestra fe y continuar avanzando, a pesar de las dificultades y los ataques del enemigo. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo». Este versículo nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades, pruebas y tribulaciones en este mundo, debemos confiar en Jesús, porque Él ha vencido al mundo y en Él también tenemos la victoria. Las aflicciones son una parte inevitable de la vida cristiana, pero no debemos dejar que nos desanimen. Jesús nos da una promesa de esperanza. Aunque el enemigo ataque, Él ya ha vencido y, en Él, nosotros también podemos superar cualquier desafío. La clave está en la perseverancia. Al mantener nuestra fe y confianza en Dios, seguimos adelante, sabiendo que la victoria es nuestra en Cristo. El apóstol Santiago también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la fe. En Santiago 1:12 se nos dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman». Esta es una promesa poderosa. Aquellos que perseveran, que resisten las pruebas y tentaciones, recibirán la recompensa de la corona de vida, que es la recompensa eterna que Dios ha preparado para aquellos que permanecen fieles. La perseverancia no es solo una cuestión de aguantar, sino de mantener una fe activa, confiada y decidida, sabiendo que cada prueba es una oportunidad para crecer más en Cristo. Al resistir la tentación y las pruebas, desarrollamos el carácter que Dios desea en nosotros y estamos un paso más cerca de recibir las bendiciones y promesas que Él tiene para nosotros. La perseverancia en la batalla espiritual nos fortalece y nos recuerda que nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la vida eterna que Dios ha prometido. Al seguir confiando en su fidelidad, podemos superar cualquier desafío y mantenernos firmes hasta el final. La victoria en Cristo. Es fundamental recordar que, como cristianos, nunca enfrentamos una batalla espiritual solos. Dios está con nosotros en cada lucha, dándonos la fuerza, la dirección y la protección que necesitamos. En Isaías 41:10 se nos recuerda: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré». Esta es una promesa increíble. Dios mismo, el Creador del universo, está a nuestro lado, dándonos la fuerza para no rendirnos y la ayuda necesaria para superar cualquier dificultad. Él no solo está presente, sino que también nos da su poder para enfrentar las pruebas con valentía y confianza. En Cristo, ya tenemos la victoria. La batalla ha sido ganada a través de su sacrificio en la cruz, y ahora vivimos en la victoria que Él ha asegurado para nosotros. Romanos 8:37 nos recuerda que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria no depende de nuestras propias fuerzas, sino del poder de Cristo que obra en nosotros. A pesar de las luchas y adversidades que podamos enfrentar, nuestra posición en Cristo nos asegura que ya somos vencedores, y eso nos da esperanza y fortaleza. Mantente firme en tu fe. No importa cuán grandes sean los desafíos que enfrentes, recuerda que la victoria ya está asegurada. Ora sin cesar, porque la oración es una manera poderosa de alinearnos con la voluntad de Dios y recibir su fortaleza. Declara las promesas de Dios sobre tu vida, porque su palabra es viva y activa, y cuando hablamos su verdad, estamos resistiendo las mentiras del enemigo.
Recuerda siempre que eres más que vencedor en Cristo. La victoria no se basa en nuestras circunstancias externas, sino en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Al mantenernos firmes, orando y declarando las promesas de Dios, podemos caminar en la victoria que Él nos ha dado, confiando en su presencia y poder en cada batalla espiritual.